Los libros son para leer. Que vibren las letras. El puro gozo de la lectura. Libros para transformar la vida. El Fondo de Cultura Económica en Radio Educación. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal le va? Es el Son para Leer al aire. Les damos la bienvenida. Es un placer que se unan a este espacio radiofónico que dedicamos semana a semana a la difusión de la literatura que edita el Fondo de Cultura Económica. Agradecemos de corazón su compañía, nos alegra recibirle. Y saludo aquí en los micrófonos de la cabina José Vasconcelos a Francisco Pérez Arce, a Dania Mejía y Elizabeth Alba, quienes están con nosotros para proponernos lecturas muy interesantes, ¿verdad?, de las colecciones que forman parte del catálogo de este grupo editorial, bueno, esta institución editorial mexicana. Buenos días, Paco, Dania, Elizabeth, bienvenidos a Radio Buenos Educación. días, Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Mucho ¿Cómo gusto, estás, Manuel? como ¿Cómo siempre. está toda la audiencia, el público? Veremos cómo van avanzando sus lecturas, veremos qué tal reciben estas propuestas. Nuestra vía de comunicación directa cabina es el 55 12 33 29 15. A través de este número recibimos sus mensajes escritos y también de voz. Anímese a enviarnos un mensaje de voz o una fotografía, en fin, lo que tenga que ver con la propuesta que haremos en estos minutos aquí en el Son para Leer. Además, tenemos también un teléfono disponible para todas, para todos. Levante el teléfono, desempólvelo y márquenos al 55 41 55 10 60. Y si ya maneja herramientas más modernas, pues entre a YouTube o a Facebook, déjenos un comentario, suscríbase al canal de Radio Educación y comparta este video con las etiquetas República de Lectores, porque leer transforma. Aquí comenzamos esta emisión de El Son para Leer. Shack, black, me, shack, the Pentagon. Took a little trip to the land of Babylon. Shack, black, me, shack, the Pentagon. Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Shack, black, me, shack, the Pentagon. He took a lot of gold and made him an idol. Shack, black, me, shack, the Pentagon. Then he told everybody when you heard the music of the cornet. Oh yeah. He told everybody when you heard the music of the flute. Con música del cuarteto Golden Gate, música que coleccionaba como muchas otras cosas. Hay un museo completo dedicado a las colecciones de Carlos Monsiváis. Hoy hablaremos de Carlos Monsiváis e iniciamos con esta pues muestra de su sentido musical, artístico muy amplio, agudo, que iremos conociendo. Pero hoy tendremos el gusto de compartir con ustedes Que se abra esa puerta. Es una edición póstuma del escritor, ensayista y periodista, promotor cultural Carlos Monsiváis, que tenía el don de la ubicuidad, decían además, un personaje de nuestra capital, de nuestro país, que extrañamos mucho, su agudeza, por supuesto, sus comentarios. Que se abra esa puerta es una edición del Fondo de Cultura Económica, editada en 2020, un libro que reúne textos escritos por Monsiváis durante una década que denuncian la discriminación contra la diversidad sexual en México y nos ofrecen un acercamiento a la historia de la cultura gay en nuestro país. ¿Qué podemos decir de este libro? Hay seguramente mucho que comentar. Paco, Dania, Elizabeth. Mira, es un libro que yo creo que es muy importante. Sí. Realmente no es una historia de la homosexualidad, su significado, la relación con el poder, con la sociedad, sobre todo con la sociedad. No es una historia, son un conjunto de ensayos, como bien dijiste, que se publicaron originalmente en la revista Debate Feminista. En estos años, entre los años 90, la revista nace en el 89, 5 años después se empieza a escribir en esa revista una sección sobre el tema de la homosexualidad en México.
Y es absolutamente brillante y revelador de lo que representa 100 años de historia de la homosexualidad. Empieza en 1901, es un episodio que él maneja muchas veces, que relata muchas veces, el famoso episodio de la fiesta de los 41, en pleno porfiriato. Y en ese momento dice Carlos que es la represión de una fiesta de homosexuales, es la burla, el escarnio, la cárcel para la mitad de ellos, y sin embargo es el momento en que se hace visible la homosexualidad, se hace visible y se hace posible su reflexionar sobre ella. Entonces es bien importante, es quizá la primera fecha significativa que él empieza a analizar, que lo hace con mucha lucidez. El segundo momento, digamos, que habría que señalar es la Revolución Mexicana. Y dice, la Revolución Mexicana es un fenómeno que desata o afirma el machismo de una manera brutal, lo cual es bastante evidente. Es el macho, es el revolucionario, y es la burla otra vez a los homosexuales, la descalificación. Y esto sigue durante muchos años. Lo va contando Carlos en los distintos ensayos que aquí se publican a lo largo de más de una década, como dijiste. Pero hay momentos clave. Uno es ese, en 2001, la famosa fiesta de los 41, otro periodo muy importante que tiene un efecto ideológico brutal, más bien homofóbico, que es la Revolución Mexicana y todo lo que significa. Grandes personajes admirados por nosotros eran absolutamente homofóbicos, como Diego Rivera, ¿no? O autores tan importantes como, a quien yo admiro mucho, como Hermilo Abreu Gómez, es absolutamente homofóbico. Hay un manifiesto por ahí que relata Carlos, y tú ves las firmas de ese manifiesto, sí, y no das crédito de tanta rabia, tanto enojo, tanta descalificación a los homosexuales. Y el otro grupo que entonces empieza a tener importancia, pero no se reivindica la homosexualidad, que es el grupo de los contemporáneos, la revista de los contemporáneos. Hay poetas, algunos de ellos abiertamente homosexuales. Y otro personaje que es muy importante para Carlos Monsiváis en esta historia de un siglo es el Salvador Novo, ¿no? Que es admirado por él, admirado por su valor, porque se atrevió a gritarlo y a mostrarse a sí mismo como lo que era, un homosexual abierto. Muy pocos se atrevieron a hacerlo y le costó también a él. Y él es el que en buena medida vuelve a poner en la mesa el tema de la discusión que duró. La homofobia dura hasta nuestros días, ¿no? Pero obviamente no surge un movimiento gay sino hasta los años 70, no antes. Todos esos 70 años es el desprecio, la burla prácticamente de todo el mundo, y en algunos casos la represión directa, la cárcel para algunos. Por cierto, no hay delito de homosexualidad, eso no existe, pero de todas maneras no importaba, la sociedad lo aceptaba, que hicieran racias, los llevaran a barrer las calles y de ahí en algunos casos a las Islas Marías. Bueno, esa historia es una historia de un siglo, y no es sino hasta los años 70 cuando empieza a haber un cambio. Sí, a mí me parece impresionante el recorrido que hace Monsiváis. Bueno, ya es claro que él tiene una manera de ahondar con una minucia impresionante. Les digo, bueno, nunca deja de admirarse uno ante esa indagación así tan exhaustiva, y colma siempre sus textos con una multitud de referencias súper interesantes, empezando, por ejemplo, con la alusión a Ignacio Comonfort, uno de los presidentes de México, a quien él identifica, y me parece muy importante que lo haya escrito él, dado que él era homosexual, y se identifica los comportamientos, ¿no? en la gente y en cómo podían, a pesar de no manifestarlo, que le parecía que quedaba claro, ¿no? Y
pues no sé, hasta me conmueve la manera en que no se dice nada, ¿no? En que todo el mundo está totalmente, comprometido o no comprometido, más bien amarrado, encadenado a callar, ¿no? Y sin embargo, pues él toma este fenómeno que estaba, o este evento trascendental en la historia de México respecto de los gays que mencionaba Paco, de la redada del 41, que además la mofa pervive hasta pues casi todo el siglo, ¿no? Hasta diciendo en el Vox Populi, si te caía el 41 de repente encima por algún conteo fortuito respecto de lo que fuera, tú decías, no, a mí que se me excluya de eso. Safo. No, la palabra Safo. Safo, que además pues es un infantilismo, y él dice es un infantilismo. Y Safo, y a mí no me en las escuelas, ¿no? En las escuelas de niños, al que le tocaba el número 41 era una desgracia. Claro, qué porque se burlaban de él. Impresión. ¿No? Entonces, al grado de que, bueno, ya en muchas escuelas que había más de 40 alumnos, pues se brincaban del 41. como el 13 del piso 13. Pero a ese grado de descalificación. Es impresionante, pero a mí me gusta mucho cómo él le da la vuelta y lo vi como algo positivo incluso, a pesar de esta pues negatividad o una identidad negativa que se ve cuando los gays se ven en el espejo de esa identidad, así lo dice, de esa represión. Y aún así reconoce su existencia, ¿no? Pero dice que cada homosexual, luego de esa redada, ya no se sentía solo. Claro. Se sintió parte de... Y yo dije, wow, ¿no? Es incluso positivo para... dentro de todo lo malo que podía haber, que pudo ser, o que fue. Y dice, el baile delata una mínima, pero ya sólida organización social. La redada, al darle el nombre ridiculizador a esto de los 41... modifica el sentido de esa colectividad en las tinieblas, de anomalías aisladas que se sentían o que como se les veía, ascienden a la superficie del choteo. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Y esta primera visibilidad es un paso definitivo. ¡Wow!, ¿no? Y uno piensa que todo es así nada más, que cuando nació ya todo estaba bien. Pues no, hay todo un recorrido, sí. Como pasa también con la lucha de cualquier tipo que sea social, ¿no? Es decir, desde luego que hay un recorrido y que hay mucha gente que ha hecho lo suyo para colaborar a esto, ¿no? Y hay una enorme cantidad, les decía, de referencias de escritores como Wilde, como Torri, ¿no? Que habla mucho, Julio Torri, u Oscar, que defiende a Oscar Wilde por toda esta calamidad que sufrió y que ahora nos parece pues absurda, ¿no? Pero que hubo que sortear de una manera pues muy atroz, ¿no? Y menciona, como decía Paco, los contemporáneos, que hay una gran cantidad de escritores como Javier Villaurrutia, que además tiene un poema que alguna vez leímos en este programa del Nocturno de Los Ángeles, y que alude directamente a eso. Y hay una apertura increíble, Carlos Pellicer. De hecho, el título de la columna y del libro viene de un poema de Carlos Pellicer, que está como epígrafe, además. Sí, ¿no? Sí, justamente. Que dice... Bueno, ahorita lo busco, te lo digo. Uh-huh. Y bueno, una enorme cicatriz luminosa. O Pellicer, que decía, cede el silencio ante la gente oscura, dos versos de él, de callar este amor que es de otro modo. O sea, el silencio siempre imponiéndose, el amor que es de otro modo. Mira, este es el poema de Carlos Pellicer. Bueno, un fragmento. Claro. Que se cierre esa puerta, que no me deja estar a solas con mis besos, con tus besos. Que se cierre esa puerta por donde campos, sol y rosas quieren vernos. Esa puerta por donde la cal azul de los pilares entra a mirar como niños maliciosos la timidez de nuestras caricias que no se dan porque la puerta está abierta. Y entonces lo que dice es que se abra la puerta. Claro. Y entonces, ¿cómo se interpreta que se abra la puerta? Algunos dicen, bueno, que se abra la puerta del closet, que era la forma de decirlo. Y otros, pues no, lo que dicen es que se abra la puerta para que nos vean, ¿no? Claro, es incluso el último texto de Monsiváis aquí reunido en esta colección de textos, alude a eso, ¿no? Dice, es una batalla por la visibilidad, todas las batallas que se han librado por la visibilidad, ¿no? Admira mucho a Nancy Cárdenas, que es otra dirigente muy importante, en este caso del movimiento de las lesbianas.
Y hay dos episodios que no quiero dejar pasar. Uno, que en el 2 de octubre del 78, en la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco de 1968, se integra un contingente homosexual de cerca de 200 personas encabezada por Nancy Cárdenas. Hasta 1978 Sí. ¿no? Es cuando hay una manifestación de este tipo. Y yo decía que en los 70s, porque en el 69, también lo relata en uno de los ensayos, hay un acontecimiento en Nueva York que la policía llega, irrumpe un bar que se llama el bar Stonewall, en el Greenwich Village, y los meten a todos a la cárcel. Pero la sociedad de ahí, del Greenwich, empieza a defenderlos y a enfrentar a la policía. A partir de ese momento hay el surgimiento de un movimiento ya ya no solo de surgimiento de presencia o de visibilidad, sino de ofensiva. De y ahí acción. nace el movimiento, ahí nace el primer movimiento gay que se llama el Gay Liberation Front, que surge de esa batalla. Y en México eso tiene consecuencias, ¿no? Y en los 70 se empieza a ver Y no por nada es el Greenwich Village, que es Claro. un lugar totalmente de acuerdo con la liberalidad del pensamiento, ¿no? ¿Tenemos para nuestra audiencia un libro de regalo? dos. Tenemos 2 libros de regalo de Que se abra esa puerta, Crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual, de Carlos Monsiváis, editado por el Fondo de Cultura Económica. Y queremos preguntarles algo. A mí me gustaría Sí. preguntar algo menos concreto y más de Que sea una opinión. algo. Ajá, Sí. exacto. Por ejemplo, ¿por qué a los contemporáneos, ¿no? O esa generación, por ejemplo, mencionan también a Virginio Piñera y a un montón de autores que no son de esa generación en México, ¿no? Sino de otros países en Latinoamérica y del mundo? Pero ¿por qué en particular en esa generación de los contemporáneos que se critican suele criticarse mucho, incluso ahora, porque están muy dedicados a la forma y que no hay fondo, ¿no? No, es el Claro que hay enfrentamiento fondo. con el arte, Claro que hay con el fondo. arte dominante en ese momento, que es el arte mexicano, el muralismo mexicano, hay con una confrontación con Diego Rivera. Y claro, pero ¿por qué? Me gustaría preguntar, ¿qué piensan de por qué estos autores dan tanta importancia a la forma? Dado que hay muchos que son homosexuales o fueron homosexuales. Es Te pusiste muy profundo. muy abstracta, pero es que yo encuentro una asociación que pues tal vez no sea tan clara, pero podría ser sí bastante Bueno. clara. ¿Por qué Bien. se enfocan tanto a la Ya, forma? dame la respuesta. No, claro, o sea, Bien. ¿qué se me ocurre a mí? Cada quien Pero no Esas necesariamente preguntas porque no haya como- fondo, ¿no? Ajá, Yo creo que sí. sí hay fondo. Bien, bien. Con esas preguntas de los exámenes, ¿no? Estas preguntas. No hay respuestas correctas, claro, que no hay Todas las respuestas respuestas correctas. son buenas, ¿no? Claro, exactamente. Nuestros números de contacto: 55 12 33 29 15, un libro vía WhatsApp y otro a través del teléfono 55 41 55 10 60. Continuamos con más, tenemos más aquí en el Son para leer, no se vayan. Continuamos con esta tertulia literaria. Ahora toca el turno a Canto Villano, poesía reunida de la poeta peruana Blanca Leonor Varela González, considerada como una de las voces poéticas más importantes de América Latina. Tan es así que fue la primera mujer en obtener el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca de Granada en el año 2006. Canto Villano, poesía reunida de Blanca Varela, recopila obras escritas entre 1949 y 1994. ¿Qué apreciamos en esta poesía, en este enfoque, estimada Elizabeth? Cuéntanos. Voy a hablarles un poquito de la poeta. Ella perteneció a la generación de los 50. Ella cuenta que ya a muy temprana edad lee a Madame Bovary a los 10 años. Y entonces le viene a revelar, ¿no?, su pasión por la lectura, y luego eso la conduce a la escritura. A mí me parece increíble cómo a esa edad tan temprana la despierta la lectura y luego la pasión por escribir.
Cuenta que a los 12 años escribe su primer poema, donde ya empieza a separarse profundamente de la religión. Ella previamente se sentía mística, habla de un misticismo, y cuando lee estos libros se empieza a rebelar y a ir en contra de todo el pensamiento religioso, porque además le cuenta a su confesor que ha leído Madame Bovary y la castiga. Le dice que hay que rezar y que eso es pecaminoso, y entonces viene una rebeldía en la escritura que a mí me parece fascinante, porque la escritura es una forma siempre, o casi siempre, de rebelarse con un montón de cosas, ¿no? Viaja a muy temprana edad a Europa, en particular a París, y ahí tiene encuentro con los surrealistas y los existencialistas, y cuenta que tampoco tiene tanta afilia con ellos, ¿no? Le parece distante esa mirada latinoamericana con la europea, y lo que sí le impacta es conocer a Simone de Beauvoir. Las conversaciones que tiene con ella la transforman, y yo quiero leer un poema que me gustó mucho, porque ella le canta, es su primer poema que le canta a Latinoamérica, como para enaltecer ese país lejano que ha dejado y a buscar otros horizontes, en particular a París. Y dice, bueno, París es muy interesante, pero a mí no me interesa lo que pasa ahí, salvo lo intelectual. Entonces voy a leer ese poema. Adelante. Se llama Puerto Supe. Esta mi infancia en esta costa bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, obscuro torbellino, azules casas en el horizonte, junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacías ciegas, junto al turbio licor y pájaro carnívoro. Oh, mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa, allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. Ahí destruyo la jaula de las aves pequeñas, destapo las botellas y un humo negro se tiñe tiernamente del aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra, a donde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estación, un mismo tiempo, de chorreantes dedos y aliento de pescado, toda una larga noche entre la arena. Es un poema muy melancólico, muy de soledad, está lejos de su tierra, no ve las montañas, no ve los ríos, y entonces cuenta en este poema esa descripción de lo que ha dejado atrás. Su poesía, ella dice que es un vehículo, no se siente parte como de una realidad a la que no le pertenece, que desde muy pequeña le gustó la fantasía, y la escritura y la poesía en particular es una forma de disasociarse de la realidad, ¿no? Le gusta mucho el tema de los fantasmas, dice que es un tema muy, muy, muy infantil, ¿no? Que cuando uno es pequeño siempre habla consigo mismo, ¿no? Entonces ella cuando escribe habla con ella. Entonces cuando habla con ella parece que el otro no la entiende, y por eso parece que su poesía también es difícil, dificultosa estructuralmente, lo cual no lo creo. Y habla con ella, y en la adultez lo identifica como un fantasma, o sea, el hablar consigo misma. Así es. Ok. Sí. Y en algún momento me comentaste, Elizabeth, Sí. que había algunos poemas que te sonaban un poco a haikus, que tiene algo de oriental. Y yo te mencioné este poema que se llama Epitafio. Sí. ¿No? Esto es hoy algo perdido. Brilla el césped, cae una hoja, y es como la señal esperada para que vuelvas de la muerte y cruces con resplandor y silencio de estrella mi memoria. Ay. A mí me parece buenísimo. No Sí, es un haiku, pero no. sí tiene un poco la idea La atmósfera, de las la- imágenes, pero con detrás hay la idea de alguien que vuelve a su memoria, ¿no? Sí. Por eso se llama Epitafio. A mí me parece magnífico. Pero bueno, es otro tipo de poema de Claro, la es misma Blanca que Varela. justo esta antología tiene diferentes momentos de su poesía, ¿no? Tiene un momento muy místico, tiene un momento muy influenciado por justo este encuentro con el surrealismo. Hay un momento donde se obsesiona con la infancia y la muerte, ¿no? Que le vuelve una y otra vez. Y dice que a ella le apasiona todo lo vivo, en especial los animales, ¿no? Que ella vuelve al origen del hombre, que es la naturaleza, porque, bueno, el mundo está habitado de
inhumanidad, ¿no? De maltrato, de violencia. Y entonces que ella lo quiere salvar. Y quiero leer un poema del 78 que viene en Ejercicios Materiales, que se llama Escena Final. Sí. He dejado la puerta entreabierta. Soy un animal que no se resigna a morir. La eternidad es una oscura bisagra que cede, un pequeño ruido en la noche de la carne. Soy la isla que avanza sostenida por la muerte, o una ciudad ferozmente cercada por la vida. O tal vez no soy nada, solo el insomnio, y la brillante indiferencia de los astros, destierro destino, inexorable el sol de los vivos. Reconozco esa puerta, no hay, hielo primaveral y una espina de sangre en el ojo de la rosa. Ay, qué buen descubrimiento. Sí, hablabas de que le llamaban la atención los fantasmas. Aquí habla como de sí misma, como si fuera un fantasma, ¿no? Me encanta. La eternidad es la oscura bisagra que cede. Ay. Una voz peruana, además, que no es como muy común conocer. No es muy conocida, por eso es tan importante hablar de este libro que se imprimió en Perú, el Fondo de Cultura Económica en Perú, pero lo tenemos en México ya en las librerías. Y yo creo que es una poeta que no se ha leído lo suficiente en nuestro país. Sí es conocida, pero muy por la gente que está dentro del mundo de la literatura. Y yo creo que debe ser leída más ampliamente, ¿no? Sin duda. Blanca Varela, Canto Villano se llama el libro, Poesía Reunida de 1949 a 1994. Yo quisiera cerrar con un comentario. Claro. Que siempre le digo a Paco, y por eso mi estancia acá, que la poesía es muy difícil de acceder porque tenemos como en ese concepto que es difícil de entender, de aprender, pero la poesía se disfruta, se lee, y un poco vengo a decir que la poesía siempre es muy disfrutable y que nos va acompañando y que cuenta algo. Es casi como las matemáticas, ¿no? Que la gente le saca la vuelta. Pero... A veces hay que leer 2 veces o 3 veces un poema y no sabes muy bien qué es lo que está diciendo, pero te gusta. No, y no importa, ¿no? No importa, Sí, exacto. Ese verso que a ti te llamó. Sí, no, claro, es como un detalle del universo donde está contenido todo, ¿no? Qué impresión. Sí, ¿no? Le puedes tomar sentido o percibir sentido o comprender después de muchas lecturas incluso, ¿no? Puedes tú leer en voz alta o acompañar o escuchar, acompañar a alguien leyendo, a chavitos, por ejemplo, a tus hijos, tus hijas, tus sobrinos, yo qué sé, ¿no? O todas las interpretaciones de un poema que podemos tener, la tuya, la de Paco. Claro, ¿no? Sí, claro. La interpretación está abierta a cada persona, ¿no? Así es. Sí, lo que importa es el disfrute común del poema, claro. ¿no? Aunque lo leas de distintas maneras. La parte que a mí me gustó, esta que yo digo que tiene un tono oriental, se llama Muerte en el Jardín. Y hay varios poemas de estos muy breves que sí me parece que tienen un aire japonés, oriental, quizá, no sé, como yo no estudié como Elizabeth, la autora. ¿Quieres? No sé. Yo quiero cerrar con uno. Con un poema, sí. Porque ella dice que cada vez, con más edad, se volvió muy mística, pero que tenía que ver con una desolación que ella tenía. Entonces volvió a Dios. Después de haberse alejado, volvió. La mano de Dios es más grande que Él mismo. Su tacto enorme tañe los astros hasta el gemido. El silencio rasgado en la oscuridad es la presencia de su carne. Resplandor difunto, siempre allí, siempre llegando, revelación, balbuceo celeste. Día cerrado es Él, dueño de su mano, más grande que Él. Es la voz de Blanca Varela. Muy bueno. Parte de Canto Villano, Poesía Reunida, 1949-1994. Una edición del Fondo de Cultura Económica que está ya disponible en las librerías Fondo de Cultura Económica Educal y también en la librería virtual, elfondoenlinea.com. Les invitamos a visitar este espacio. Pues hasta aquí el Son para Leer de hoy. Participamos en este espacio, en este programa, Gonzalo Arteaga, Jacqueline Gómez, Sandra Bautista, Claudia Guzmán, Luis Igarroa, Edith Rojas, Manuel Chávez y Cruz Mejía. Muchas gracias a Dania Mejía, Elizabeth Alba, Paco Pérez Arce, muchas gracias por su presencia. Gracias, Manuel. Gracias. Hasta la próxima semana. Acá estaremos. Los libros son para leer. Que vibren las letras. El
puro gozo de la lectura. Libros para transformar la vida. El Fondo de Cultura Económica en Radio Educación.